Y ahora sí, estoy de vuelta con el contenido después de un rato de inactividad porque, bueno, algunos sabrán, otros no, he iniciado mi internado rotativo en septiembre, es decir, hace poco más de un mes, por lo que me he tenido que adaptar a este nuevo cambio y el pase de universidad a un internado de medicina en un hospital. Así que, bueno, espero que tengo muy bonitas experiencias que a lo largo les estaré contando. Pero vamos a lo que venimos, que es a la clase de hoy, óptica y refracción. Esta viene a ser la primera clase de oftalmología que todo el mundo de nosotros hemos recibido cuando iniciamos oftalmología, al menos en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un tema para mí de los más áridos, no es de los que más me apasionan, pero sí es de esos temas que dices son difíciles y cuando los entiendes vale la pena. Te sientes que lo has conseguido todo. Así que chicos, bueno, vamos continuando con el video, vamos a lo que venimos. A ver, con respecto al contenido, yo he decidido dividir este video en 5 secciones, ¿ya? Ahí las pueden observar en pantalla, así que sigamos moviendo. Por si acaso, les he dejado a lo largo del video URLs con videos, con posts que se vinculan a Instagram, que yo creo que les puede servir mucho a manera de repaso, ¿ya? Para que cualquier rato libre los pueden revisar. Así que vamos con la parte número 1, óptica y geométrica. Tenemos que, a ver, algo que deben saber y tener muy en cuenta es que el doctor de Vera le gusta tomar muchos conceptos y definiciones, más que uno conocer el diagnóstico y tratamiento o de cuadro clínico cuando te evalúan en las lecciones orales o escritas. Uno se debe meterle mucho el énfasis y debe de sacarle el jugo a cosas básicas que son conceptos y definiciones. Ya eso de aprenderse cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento va más direccionado a un examen de oftalmología, que tengo entendido que ahora se les van a tomar ya no por escrito, sino va a ser oral. Así que bueno, a estudiar bastante por ese lado. Así que bueno, primer concepto que hay que tener en cuenta es saber el espectro de luz visible. ¿Qué me quiere decir esto? Que va a haber un margen mínimo y uno máximo por el cual los ojos van a poder percibir la luz, esas ondas, esos rayos, que va a ser entre 400 a 700 nanómetros, ¿ya? Un rango muy estrecho, la verdad. También tenemos que saber que la velocidad de la luz en el vacío es de 300 kilómetros por segundo, muy rápido. Siguiente concepto, y de hecho este es el que más se evalúa y el que muchas promociones han tenido que encarar y descifrar, que es el concepto de rayos. Siempre he visto que lo toman en las lecciones. El rayo es, bueno, como tú puedes observar, los rayos que son, vienen a ser estas líneas que provienen de una fuente, ¿verdad? A manera de ondas u partículas. Estamos. Otra vez, por si acaso, yo siempre hago mis diapositivas para los que desconozcan, a manera de yo mismo tratar de recordar el conocimiento y así yo a la vez poder practicar, recordar. Así que, como yo lo hago, también aconsejo que el resto también lo pueda aprovechar bastante para que se les pueda quedar ese conocimiento a largo plazo y no se olviden de un día para el otro, algo que recomiendo. Así que sigamos con lo que viene a ser reflexión y refracción. Para esto tenemos que tener en consideración esto, que cuando hablamos de reflexión hablamos de una superficie opaca y de refracción una superficie con distinto índice de refracción. ¿Pero qué me estás hablando, Jesús? No entiendo nada. Vamos a lo siguiente. Reflexión, que es como el ejemplo de acá, significa que cuando un rayo, cuando una onda incide o choca sobre una superficie opaca, este sufre un proceso de reflexión. Es decir, el rayo que incidió sobre la superficie va y se proyecta una vez que choca con una superficie opaca. Ya así es como se proyectó, como se generó un rayo a manera contralateral cuando incidió sobre una superficie opaca.
Ya eso es reflexión. ¿Ok? Reflexión. Seguimos con refracción. Eso es algo que vamos a manejar muchísimo en oftalmología. La palabra refracción, que viene a ser cuando un rayo choca, incide sobre una superficie con distinto índice de refracción y produce un diferente rayo. ¿Ya? Eso, por ejemplo, ¿cuándo lo puedes ver? Pues, por ejemplo, incluso en la portada del video que les voy a poner, hay una imagen de un lápiz en donde se ve claramente que ese lápiz, cuando ingresa sobre el agua, tiene una manera, una disposición diferente a cuando está fuera del agua. Ya, eso que ha ocurrido es que el lápiz se ha refractado. Ahora, extrapolando esto a oftalmología, ¿qué viene a ser refracción? Mira, a ver, en ejemplos prácticos, debes de saber que el índice de refracción del aire de la atmósfera en donde estamos es de 1. Y el del ojo, específicamente el de la córnea y humor acuoso, el índice de refracción es de 1.33 aproximadamente. Entonces, como hay dos superficies, claro, hay dos elementos, mejor dicho, con diferentes índices de refracción. Entonces, estos rayos que van a pasar sobre esta superficie, sobre este dióptrio, van a refractarse porque tienen diferentes índices de refracción. ¿Ya? Y bueno, también otra cosa que tengo que mencionarles es que revisen en el libro acerca de algo que no he puesto aquí, de la ley de Snell. Es algo que también evalúan bastantísimo. Continuamos, conceptos y definiciones. Yo les hablé de índice de refracción, pero no les hablé qué es el índice de refracción. Es porque es una cuestión matemática que de un día al otro te vas a olvidar. Yo apenas lo recuerdo. El índice de refracción es esto, es la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de luz en el medio. ¿Ya? Esto no lo saben evaluar por si acaso, menos mal. Pero lo que sí te evalúan es cuál es el índice de refracción del humor acuoso. Es esto, 1.3337. ¿Ya? Que si lo quieres redondear es 1.33 como le hice en la diapo anterior. Continuamos. Conceptos importantes, dioptrio y dioptría. Eso clarísimo, hay que tenerlo. Vamos a ver. Seguramente la gente ha escuchado lo que es dioptría. Se refiere a la potencia que tiene un lente. Estamos. Potencia que tiene un lente. Pero muy poca gente, segurísimo que ha escuchado la palabra dioptrio. Dioptrio, esto de hecho es un dioptrio. Un dioptrio es una superficie que separa dos medios de diferentes índices de refracción. ¿Ok? Entonces un dioptrio va a ser la córnea, otro dioptrio va a ser el cristalino. ¿Por qué la córnea es un dioptrio? Porque separa el índice de refracción del aire atmosférico, que es de 1, del índice de refracción del humor acuoso, que es 1.33. O sea, la córnea es una superficie que separa dos elementos con diferentes índices de refracción. Así que, bueno, terminamos la primera parte. Vamos con cálculos usados en oftalmología. Tenemos al trazado trigonométrico. El trazado trigonométrico, ¿qué es un trazado trigonométrico? Es graficar matemáticamente el curso de rayos a través de un sistema de lentes. Y se van a acordar mucho del trazado trigonométrico porque esto es lo que explica que por qué se usan ciertos tipos de lentes, si son positivos, si son negativos, si son convergentes, si son divergentes. Eso está explicado cuando uno revisa lo que es trazado trigonométrico. A ver, entonces, cosas puntuales que hay que saber de trazado trigonométrico son zonas. Como puedes observar aquí hay unas 3 zonas. Estamos. Entonces, a ver, la primera zona donde está el rayo marginal. ¿Qué quiere decir esta zona marginal? Quiere decir que un rayo que está en el extremo
contacta con un lente, ya es un rayo en el margen que contacta en un extremo con un lente. Tenemos el rayo paraxial, el nombre mismo te lo dice, ¿verdad? La zona paraxial es donde el rayo está paralelo al centro, al eje del lente, y el rayo zonal es aquella zona esta parte es el lugar donde va a haber una mayor captación luminosa, es a nivel del rayo zonal, ya a nivel de esta zona estamos. Así que bueno, sabiendo ya las zonas, podemos hablar de qué cosa, podemos hablar de aberraciones. La primera aberración que deben de conocer y es que se evalúa bastante es la aberración esférica. Yo te dije que hay tres zonas, las zonas de el rayo marginal, el rayo zonal y el rayo paraxial. Entonces, ¿qué es lo que me dice el concepto de aberración esférica? Me dice que el rayo marginal es el rayo que se refracta más, incluso más que el rayo paraxial, si te das cuenta. Y si sigues recorrido del rayo marginal, te das cuenta que como empieza recto, y el momento que incide sobre el dioptrio, este se refracta significativamente. A diferencia de el rayo paraxial, que bien inicia recto, choca con el dioptrio y continúa su mismo trayecto recto. ¿Ya? Ese concepto en donde, como les indiqué, cuando los rayos aquí está mal puesto, en realidad son rayos marginales. Cuando los rayos marginales se refractan más que los paraxiales, se forma esa aberración esférica. Seguimos. Vamos con aberración cromática. Eso es lo que estaba buscando ya. La aberración cromática te dice que hay mayor refracción de la luz azul que de la luz roja. Mayor refracción de luz azul que de luz roja, eso es aberración cromática. Los dos conceptos son preguntados en lecciones, así que memorizar. Seguimos con el trazado algebraico. ¿Y en qué consiste un trazado algebraico? Consiste en suposiciones que simplifican el cálculo de los efectos de varios sistemas de lentes. ¿Cuáles son esos planos conjugados? El objeto y su imagen. Y van a ver que cuando veamos en las siguientes diapositivas acerca del ojo de Gullstrand, van a poder usar este conocimiento y llevarlo a las siguientes diapositivas, a las siguientes partes del libro. Entonces, plano principal, empecemos con esto. Plano principal es aquel punto que choca con el punto focal. O sea, el plano principal es aquella recta, aquella perpendicular que se traza, donde va a incidir y va a contactar con la línea que es la del punto focal, ya que es una línea horizontal. Vamos con punto nodal. Punto nodal es aquel punto que está en todo el centro, por eso es punto nodal. Punto focal, en cambio, este es aquel punto mínimo que se necesita para que una imagen sea formada. Por eso es que te he hecho el gráfico de un árbol, porque esa es la ubicación, la distancia que se va a requerir para que una imagen sea captada y luego sea percibida por el sistema ocular. También tenemos longitud focal. Ese concepto es el de la distancia que hay entre un punto nodal y un punto focal. ¿Ok? Podemos continuar. Y dioptría. Bueno, ya sabemos lo que es la dioptría, que es la potencia del lente, pero hay una definición muy matemática que por si acaso se las puse, que es esta: recíproco de longitud focal de un lente en aire medida en metros. Eso también significa dioptría.
Otra vez vamos con los lentes esféricos. Los lentes esféricos son los que tienen estas aberraciones, la aberración esférica y cromática que ya conversamos. Aquí siempre acuérdate que son rayos marginales, que son los que se refractan más que los paraxiales. Y en la aberración cromática es que la luz azul se refracta mucho más que la luz roja. Ahora sí, vamos con los lentes cilíndricos. ¿Ok? En la anterior diapositiva, a ver, ¿de qué me servía saber la diapositiva previa? Es que los lentes esféricos, esos lentes esféricos, tú los encuentras en personas que tienen defectos de refracción, tipo hipermetropía o miopía, ¿ya? Eso pasa en pacientes con miopía o hipermetropía. En mi caso, que yo tengo astigmatismo, mis lentes oculares son cilíndricos, ¿verdad? Y ocurre lo siguiente. En estos lentes cilíndricos, a ver, se forman esta estructura se forma que, como puedes ver, es un cono. Es un cono. No hay que darle vueltas, es un cono. Esto es en personas con astigmatismo. Y a ver, el conoide de Sturm es la figura geométrica que se forma en un paciente con un lente astigmático, o sea, un paciente que tiene astigmatismo. ¿Ya? Ahora bien, dentro de ese conoide de Sturm hay un área que se conoce como círculo de la menor confusión. Ese círculo de la menor confusión es aquella región en donde básicamente está la mayor agudeza visual dentro del conoide de Sturm. Claro, dentro del conoide de Sturm. Seguimos, vamos con prismas. Dioptría prismática, el nombre mismo te lo dice. Una dioptría es la potencia del lente y prismática de prisma, o sea, la potencia de un lente de prisma. Ahora vamos con la ley de Prentice. Ley de Prentice, otro concepto, otra definición muy tomada. Y la ley de Prentice te dice lo siguiente. Te dice que la potencia de un prisma, aquí está el prisma, para desviar una imagen, por ejemplo, voy a dibujar otro árbol, lo que mejor es dibujar árboles. Entonces, a ver, la potencia de un prisma para desviar esta imagen, ¿en qué cosa? En 1 centímetro, en una distancia de 1 metro. Entonces, eso es ley de Prentice, es la potencia de un prisma para desviar una imagen en 1 centímetro en una distancia de 1 metro. ¿Ya? La regla general es de que, a ver, por cada 2 dioptrías prismáticas se produce un ángulo de desviación de 1 grado. ¿Vamos bien? Vamos con óptica y el ojo. Es lo que yo justamente les estaba hablando acerca de qué me servía conocer esos trazados trigonométricos, algebraicos. Bueno, pues por esto, porque vamos a revisar el ojo esquemático de Gullstrand. El ojo esquemático de Gullstrand, bueno, te define básicamente toda la arquitectura, todas esas estructuras que conforman el ojo junto a sus dioptrías, junto a sus índices de refracción. Entonces, antes de hablar sobre el ojo de Gullstrand, y esto es importantísimo y es algo muy evaluable, es conocer las dioptrías de los elementos oculares. La córnea es la que tiene una mayor dioptría, aunque bueno, yo sé que en el libro va a encontrarse que en realidad es el humor acuoso quien tiene esa dioptría. Claro, es el humor acuoso, pero por términos prácticos dejémoslo como la córnea. ¿Ya? De ahí también tienes el cristalino. Es necesario, indispensable, que se memoricen las dioptrías tanto de la córnea como del cristalino. 34 para la córnea y 19 para el cristalino, porque eso saben tomar. A ver, y bueno, esto suma aproximadamente 53 dioptrías, que si lo quieres redondear
vas a toparte que tiene dioptría de 60. Ya. Entonces, a ver, otra cosa a tener en cuenta es lo siguiente, es que la longitud axial del globo ocular, ¿de cuánto es? Es de 22.5 milímetros. Y el índice de refracción del ojo es es de 1.33. A ver, si te das cuenta, y es algo... De hecho, del ojo de Gullström, lo que más me interesa que tú recuerdes es esto. El punto focal, ¿verdad? El punto focal, acuérdate que es aquella distancia que se necesita para que se pueda producir una imagen. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque te das cuenta que tienes un punto focal aquí, es decir, hay una imagen, un árbol, otra vez voy con el árbol. Entonces ese árbol, esa imagen pasa a través del sistema de lentes, pasa a través de la córnea, luego se tiene que refractar, pasa por el cristalino, se refracta mucho más, y esa imagen se forma en la retina, donde está el otro punto focal, ¿ya? Cuando una imagen se forma en la retina, es decir, ni por delante ni por detrás, el punto focal está justamente en la retina, tienes un paciente que es hemétrope, un paciente que no tiene defecto de refracción. Igual, de todas formas, vamos a revisar esto con más detalle en las siguientes diapos. Por el momento vamos con los conceptos de acomodación, y esto sí que es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque en un inicio a mí me costaba mucho memorizarlo, hasta que me tocó razonarlo. Incluso hasta llegué a usar reglas mnemotécnicas para poder recordarlo. Y yo les presento ahorita dos maneras de cómo memorizar este proceso de acomodación. Que sí, que yo sé que es tedioso, que es aburrido, bla bla bla. Pero la cuestión es que lo he visto que lo toman bastante, tanto en examen de primer parcial como en supletorio. En lección no, pero en exámenes sí que es muy tomado en cuenta. Y entonces, a ver, yo la manera, a ver, primero que esta manera de dramatización no la vamos a poder hacer porque estoy grabando la clase. De hecho, ¿qué hora es ahorita? Bueno, ahorita cuando estoy grabando la clase son las 2:30. Ya. Entonces no tengo aquí a gente como para poder interactuar y poder hacer una dinámica. Por lo que esa opción de memorización del sistema acomodativo de cómo lo vamos a aprender queda descartada. Pero vamos a utilizar asociaciones visuales y vamos a utilizar también nuestra memoria fotográfica. ¿Ya? Voy a enseñarles el primer método para recordarse todo esto de cómo es que interactúan, de cómo es que trabajan al unísono esos músculos ciliares, ligamentos anulares y cristalino para la visión cercana y visión lejana. ¿Ok? Entonces, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente, chicos. Ya, imagínense, a ver, el escenario del semestre. Estás en 10º semestre, estás a punto de graduarte, pero tienes esta materia, oftalmología, que es la que te hace la cascarita para ir o no a tu internado. Y tenemos lo siguiente. Siempre, es que esta es una ley, vas a toparte siempre en un curso, en un internado, con dos tipos de personas, ¿ya? Las personas que, bueno, que sí trabajan, sí laboran, sí estudian, sí se dedican, y hay otras personas que dejan las cosas para último momento, ¿ya? En nuestro caso, supongamos que somos las personas que somos dedicadas, ¿ya? Que somos bien organizadas, ¿ya? Entonces yo me imagino que Jesús García es el ligamento sonular. Tenemos lo siguiente, ¿ya? Y tenemos siempre nuestro amigo mala influencia, que es el músculo ciliar, ¿ya? El que deja todo para el último. Ya, entonces, con esa visión cercana, hagámonos la siguiente idea. Abertura del ligamento sonular, y como inició el semestre, es decir, como
como estás cerca de terminar el semestre, por eso visión cercana, como estás cerca de iniciar el semestre, ¿qué es lo que te pasa a ti? Que tú estás relajado. Y me vas a decir, ¿pero por qué vos estás relajado? Porque, claro, pues porque me esforcé primero, segundo parcial, hice bien mis lecciones y exámenes, entonces, al fin y al cabo, como estoy terminando el semestre, como estoy cerca de terminar el semestre, entonces yo como ligamento celular voy a estar totalmente relajado. Y voy a estar tan relajado que voy a poderme ir de fiesta, de joda, voy a poder comer más, entonces voy a estar más abombado, voy incluso hasta ganar peso, por estar saliendo, divirtiéndome, porque como trabajé desde un inicio, puedo relajarme ya al finalizar o a unas semanas antes de terminar la materia de oftalmología. Por otra parte tienes a tu pana que procrastinó todo el tiempo, que dejó todo para el último, y chuta, pues ¿cómo crees que se va a sentir si está a poquito de terminar el semestre y está recontra que quedadote? Solamente un milagro, un 10 en el examen de oftalmología le salva, ¿ya? Y esa persona va a estar tenso, ese músculo ociliar va a estar totalmente tenso, va a estar apretadísimo, ¿ya? Entonces, esta es la manera que yo les quería conversar, la de asociarlo con el semestre cuando es visión cercana. Todo lo opuesto ocurre cuando es la visión lejana. Esto, como lo digo, a manera de un semestre de oftalmología, es que, a ver, falta mucho para el semestre de oftalmología y resulta que tú eres ese pana que es ansioso, o sea, estás tan preocupado y estás tan consciente de que si no pasas oftalmología eres buen estudiante y que si no lo pasas, o sea, chuta, qué turro, porque estás a punto de iniciar tu internado y no probar esa materia significa retrasarte 4 o 6 meses hasta iniciar tu internado. O sea, vas a estar como ligamento celular tenso, vas a estar totalmente contraído. Ya, pero tu otro pana que es todo relajado, todo chill, todo tirado a la joda. Como se da cuenta que falta unas 15 semanas para que se acabe oftalmología, viva la fiesta, no pasa nada. ¿Sabes qué? Tomémonos con calma las cosas, entonces el músculo ciliar va a estar relajado. Por cierto, tú como eres ligamento celular estás demasiado tenso. No sé si a alguno de ustedes les pasa, pero a mí sí que me pasaba en el semestre, es que cuando yo estoy muy tenso, a veces ni como, ¿ya? Ahorita me pasa todo lo contrario con el internado, que es cuando estoy tenso más bien me da ansiedad por comer, pero si me tensaba yo en la universidad, yo más bien, en mi caso no comía, pues, ¿no? Y más bien, como cristalino, me aplanaba, me hacía más chato, ¿ya? Y si te das cuenta, si ahora quitamos ya el margen que cubría todo esto, te das cuenta que lo mismo que hemos puesto aquí es lo mismo que está en la tablita. Ah, olvidé decirles que para que corroboren esto le hagan un screenshot antes de que aparezca esta tabla tapando la respuesta. Eso. Y bueno, pues vamos con el otro apartado de memoria fotográfica. Si tienes una buena memoria para recordar imágenes, esto va para ti. Mira, en la visión lejana pasa lo siguiente. Esto es el músculo ciliar, esto es el ligamento celular, esto es el cristalino. A ver, en visión lejana, ¿qué es lo que ocurre? La visión lejana, te das cuenta que los... A ver, vamos con músculo ciliar. El músculo ciliar está relajado. El ligamento sonular está tenso. Y el cristalino está achatado, está aplanado. ¿Ya? Eso es una manera de memorizárselo. Ahora vamos con la visión cercana. Pasa todo lo opuesto, pues, ¿no? El músculo ciliar está, ¿qué cosa? Está contraído, está tenso. El ligamento celular está todo relajado. Y el cristalino está abombado. Así que eso, pues, chicos. De esa manera ya les aseguro que nunca se van a olvidar de cómo ocurre la acomodación en el ojo. Y les va a servir bastantísimo para sus exámenes de oftalmología.
¿Ya? Como último punto, saber que la agudeza visual se valora con la cartilla de Snellen. ¿Ya? No les hice la otra parte que es la de semiología oftalmológica por cuestión de tiempo. Tengo las diapos, se les voy a pasar, claro. Pero hacer un video no... ahorita, sabiendo que tengo guardia mañana. Bueno, de hecho en unas 4 horas más o menos. No, sería una locura mía pegarme otro video, editarlo, subirlo. No. Muy loco de mi parte. Ya, bueno, pues, agudeza visual tú lo valores con la tabla de Snellen. Y por si acaso, si les llegan a tomar, si les preguntan cómo yo valoro si el paciente tiene alteraciones de colores o no, o sea, si el paciente tiene discromatopsias, es con las tablas de Ishihara. ¿Ya? Tablas de Ishihara. ¿Y qué otra cosita podemos sacar aquí, aprovechando que estamos en este diapo? Es que, a ver, con la lámpara hendidura, uno valora lo que es segmento anterior del ojo, viene a ser córnea, conjuntiva y fondo de ojo, o sea, el oftalmoscopio. El oftalmoscopio es el aparato que te permite ver el fondo de ojo. Eso valora segmento posterior, es decir, valoras retina, valoras coroides, ¿ya? Valoras el humor vítreo, o sea, valoras todo lo que está en la parte de atrás del ojo, en el segmento posterior del ojo. ¿De ahí qué más les recomiendo saber? Les recomiendo que investiguen mucho acerca de la oftalmoscopía directa, oftalmoscopía directa e indirecta. Ya, porque eso también le saben tomar bastante. Y ahora sí, continuando con los errores de refracción, para no dilatar esto, vamos. Metropía, paciente que no tiene defecto de refracción, en lo absoluto. Un paciente que está sano. El paciente con ametropía, las personas que usamos lentes, es mi caso, o tiene un defecto esférico, paciente miope, paciente hipermétrope, o un paciente que tiene un defecto no esférico. En el caso del paciente con astigmatismo, acuérdate que el paciente con astigmatismo se le forma ¿qué cosa? El conoide de Sturm, por eso es que su metropía no es esférica. Vamos con hipermetropía, ¿ya? A ver, hipermetropía. Una manera facilísima de verlo, los hipermétropes son las personas, si lo hablamos de manera coloquial, los hipermétropes son las personas que ven muy bien de lejos, pero pésimamente de cerca. A un nivel mucho más oftalmológico, que es lo que te va a evaluar a ti, es que el paciente que tiene hipermetropía es aquel paciente en que cuando el rayo de luz incide sobre el sistema de lentes, la imagen se forma detrás de la retina. O dicho de otra manera, que el punto focal se forma detrás de la retina. ¿Ya? Otra vez. Entonces, paciente hipermétrope es aquel paciente cuyos rayos de luz, al momento que chocan con sus dioptrios oculares, para formar una imagen, para la producción de una imagen, para la colocación de ese punto focal, se forma detrás de la retina. ¿Ya? Entonces, esos conceptos de hipermetropía, de miopía, presbicia, astigmatismo, se los toman. Así que, ojo con eso. Etiología, bueno, hay etiologías axiales. ¿Qué es lo que pasa? Que acuérdate que el ojo mide 22.5 milímetros aproximadamente. En los pacientes que tienen hipermetropía resulta que el ojo es muy pequeño, pues y claro, pues al ser el ojo muy pequeño, entonces el rayo que incide sobre el sistema de lentes tranquilamente se le pasa por más de la retina, porque el ojo es lo suficientemente pequeño como para que el rayo de luz
lo pueda atravesar por detrás. Ahora bien, vamos con etiología refractiva. Refractiva significa que hay un problema en el sistema de lentes, o sea, en un caso puntual el paciente afáquico, es decir, el paciente que no tiene cristalino. Y acuérdate, ¿quiénes son los sistemas que se encargan de darme ese poder refractivo? Son dos, son el cristalino y la córnea, que la córnea que da unos 34 dióptros y el cristalino 19. Entonces imagínate, pues, o sea, pierdes parte de, del sistema de lentes cuando un paciente tiene afaquia. Que hay varios tipos de hipermetropía. Hipermetropía latente, eso sobre todo puedes encontrarla en niños. ¿Por qué? Porque hipermetropía latente significa, o sea, tú tienes hipermetropía, claro está, pero tienes un mecanismo compensador que te impide que se manifieste. Es decir, que estos niños van a tener que usar el reflejo acomodativo, van a tener que contraer esos músculos ciliares, ligamentos anulares y tener que modificar la estructura del cristalino para poder visualizar nítido, full, HD, 4K. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estás frente a músculos, pues músculo ciliar es un músculo, ¿verdad? Y se fatiga un músculo, así como tú vas al gimnasio y vas a hacer dominadas, vas a hacer fondos en paralelas. El músculo ocular, el músculo ciliar, también se fatiga. Entonces tienes astenopia, que significa fatiga muscular ocular. Y esto se expresa también como una cefalea. Por eso es que los pacientes que necesitan usar lentes y no los usan tienen esa cefalea, porque a cada rato, a cada momento están que utilizan esos músculos ciliares, esos ligamentos zonulares que se contraen y producen esa fatiga ocular, ese dolor de cabeza. Seguimos con que el cuadro clínico de estos pacientes hipermétropes puede cursar con estrabismo convergente. Claro, acuérdate que hay un reflejo que se conoce como el reflejo de acomodación y convergencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues como tú, mientras más acomodes, más convergencia hay. Mientras más acomodes, mayor estrabismo convergente va a existir. Vamos, complicaciones. Esto es típico de caso clínico, cuando existían las tutorías de oftalmología. O bien esto lo encuentras en exámenes de primer parcial que te ponen un caso típico de paciente con leucoma agudo y como antecedente patológico personal, paciente hipermétrope. El leucoma agudo de ángulo estrecho se asocia mucho a pacientes hipermétropes. Ya, la explicación de esto es porque al tener un ojo muy pequeño, estos tipos de pacientes, hay un drenaje por el canal de Schlemm que es mucho más lento. El canal de Schlemm, junto a la malla trabecular, es el sitio donde se drena el humor acuoso. Y si no se drena el humor acuoso, se acumula. Al acumular se aumenta la presión intraocular y con eso generas una neuropatía óptica producida por este glaucoma. Ya, otra complicación, el pseudopapiledema, que es la falsa formación de un edema de papila. Otra complicación, la presbicia antes de los 40 años. Presbicia antes de los 40. Es decir, que los pacientes desarrollarán esa alteración fisiológica mucho más antes que los pacientes miopes, que los astigmáticos. Eso a saber con respecto a las complicaciones. Y el tratamiento es con lentes positivos, convexos o convergentes. ¿Para qué? Para que la imagen se te forme justamente antes de la retina, o sea, justamente en el punto exacto, en el punto medio donde se debe formar y donde se debe de generar ese punto focal. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a hipermetropía. Vamos con miopía. Miopía es lo opuesto, pues son esos pacientes que tienen buena visión de cerca, mala visión de lejos. ¿Qué es lo que pasa aquí a nivel oftalmológico? Que el punto focal se produce antes de la retina.
O sea, que el rayo de luz que incide sobre el sistema de lentes se produce antes de la retina. O sea, el punto focal antes de la retina. ¿Ya? La etiología, por lo general, el ojo es muy grande. Hay algo que se conoce como bufoftalmos, que lo van a revisar. ¿Ya? Y bueno, cuadro clínico, astenopia. Obviamente vas a fatigar esos músculos ciliares. Y efecto estenopeico, es decir, que la visión mejora mucho cuando ves con estos agujeros estenopeicos. O sea, o bien dicho, incluso cuando tú entrecierras los ojos. ¿Ya? Ay, se apagó el lápiz. ¿Ya? Cuando uno entrecierra los ojos o cuando usa el efecto estenopeico, es que la visión va a mejorar. ¿Ya? Y eso sobre todo en pacientes miopes. Efecto estenopeico, que es entrecerrar los ojos, ahí la visión, la calidad de imagen sí que sufre una mejora significativa. Como complicación, el desprendimiento de retina, o sea, fatal esto. Los pacientes miopes sufren algo que se conoce como desprendimiento de retina regmatógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que la retina epitelial, esto, se separa de la retina neurosensorial. O sea, las dos capas de la retina sufren una disrupción. Imagínate pues, o sea, si se te daña la retina, ¿qué es lo que pasa? Que hay una ceguera. Y dato curioso, esta ceguera, que es una ceguera indolora, ¿ya? ¿Y qué más? El tratamiento es saber que es con lentes negativos, cóncavos o divergentes. Y aquí puedes ver tranquilamente por qué sabes que es divergente, o porque es negativo, o porque es cóncavo. ¿Ya? Lente cóncavo es lo que vas a usar. Es porque ese lente cóncavo diverge los rayos de luz para que se formen justamente en la retina, no antes de la retina. ¿Ya? Si ves, se hace divergente, 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 divergente. Eso. Digamos, con astigmatismo, yo le digo que es un chanchullo porque los rayos que inciden sobre la retina forman la imagen en varios puntos focales. Aquí no solamente hay un punto focal, que hay varios puntos focales. ¿Ya? Otro concepto clave a conocer aquí es el conoide de Sturm, que ya lo revisamos, que es la figura geométrica que se forma en los pacientes con astigmatismo. Etiología, pacientes con queratocono, hay varios tipos. Eso tranquilamente lo pueden revisar en el libro. El cuadro clínico, siempre, casi que siempre es lo mismo, la astenopia, la diplopía. Y el tratamiento, que eso sí, se evalúa mucho en exámenes, es que en una paciente con astigmatismo regular, los lentes que vas a usar deben de ser cilíndricos, y aquel paciente que tiene un astigmatismo irregular, pues tú procederás a recomendarle lentes rígidos. ¿Ya? Seguimos con presbicia. La presbicia es algo fisiológico, es una alteración fisiológica donde se pierde la capacidad de acomodación de cristalino. O sea, todo tiene su fin, pues, ¿no? El cuerpo envejece y asimismo el cristalino envejece y se vuelve menos versátil, se abomba o se aplana mucho menos, y por eso el paciente tiene una presbicia. Es el análogo de la hipermetropía. ¿Por qué? Porque el paciente, bueno, que está mal dicho esto, porque no es que es el análogo de la hipermetropía, pero tienen ciertas peculiaridades que comparten, es que en la presbicia el paciente tiene una mejoría de la visión lejana, pero la visión cercana, naranjas. O sea, no es buena, es pésima. El cuadro clínico es la incapacidad para leer letras pequeñas o discriminar objetos cercanos. Ahí está, cercanos. La visión de cerca es fatal. La visión de lejos sí que es buena. El tratamiento es igual
que el paciente con hipermetropía. Lentes positivos, convexos o convergentes. ¿Ya? Vamos con anisometropía. Y bueno, voy a medio saltarme esta parte porque si no la clase va a quedar bien larga. Pero lo que tú vas a saber de anisometropía es que es una diferencia en el error de refracción entre dos ojos. O sea, por ejemplo, ojo izquierdo que sea miope y el ojo derecho que sea hipermétrope. ¿Ya? Ahí tienes anisometropía. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento, usar lentes. ¿Ya? El problema con la anisometropía es que desarrolla esto. Un ojo vago, también conocido médicamente como ambliopía. Hay 3 causas de ojo vago, de ambliopía, que debes de saber. No te las van a decir ahorita, pero si las llegas a decir en la clase, quedas como bacán. Porque eso es algo que aprendes recién ya como finalizando oftalmología. Porque recién hay una clase que me parece que es la de estrabismo, que es donde te la mencionan. ¿Ya? Entonces, hay 3 causas de ambliopía. Los efectos refractivos, como es la anisometropía, paciente con cataratas, es decir, paciente que tiene opacidad de cristalino, y paciente con estrabismo. Ya, por esas razones, el paciente desarrolla un ojo vago, una ambliopía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una reducción de la agudeza visual por desarrollo visual anormal en la infancia. Lo turro con esto es que, a ver, esto explicado en una imagen. Miren, a ver, supongamos que aquí hay un gato y que esto se parece a un gato. Ese gato es captado por ambos ojos, ojo derecho y ojo izquierdo. ¿Ya? Esto incide sobre el sistema de lentes, llega hacia la retina, de la retina va hacia las vías ópticas y finalmente es captada por la corteza cerebral, por la corteza visual. Y forman la imagen de un gato que es captada por ambos ojos. Eso es lo normal. Pero el paciente con ambliopía, paciente con ojo vago, en este caso el ojo izquierdo no quiere trabajar. Entonces solamente el ojo derecho es quien capta la imagen y es ese mismo ojo derecho quien manda la imagen a la corteza visual. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, todo esto es una sumatoria. Es decir, sí, la imagen que yo tenía aquí era un 10 de 10. La imagen que yo tenía acá del otro ojo contralateral era de un, pongámosle 8 sobre 10. Entonces la imagen neta que va a ser captada por mi corteza visual va a ser de un 9 sobre 10. Imagínate. Pero, ¿qué es lo que pasa en un paciente que tiene ambliopía? Ponte. La visión del paciente es 10 de 10 en un ojo. Pero como no desarrolló bien el ojo contralateral, o sea, desarrolló ambliopía, se hizo un ojo vago y nunca la imagen del gato fue captada por el ojo del lado, este es derecho, o sea, del lado izquierdo. Entonces, bueno, pues estás con una reducción significativa de la agudeza visual de este ojo, pongámosle un 4 sobre 10. Entonces, tú al momento de sumar 10 más 4, 14. 14 para 2, 7 sobre 10. Entonces, la imagen que tú tienes sobre... A ver, o sea, la imagen como tal, la percepción de ese objeto que tú tienes es un 7 sobre 10 a nivel visual, que es bajo. Claro, por eso es que es importante tratar la ambliopía desde pequeño, sobre todo en esos chicos que tienen estrabismo. Por eso es importante, no solamente es la estética, sino que también es el componente funcional de tratar a un chico con estrabismo. Y también los pacientes con defectos refractivos. Y bueno, como dato curioso, yo también he desarrollado ambliopía. De hecho, por eso es que me cuesta, y me costaba mucho. Ya no me cuesta porque no me he enfrentado en esas situaciones de visualizar al microscopio óptico. Ya solamente enfoco con el ojo izquierdo en mi caso. Solo con el izquierdo. Porque tengo ambliopía en el ojo derecho.
A ver. Sigamos con historia natural de los errores de refracción. Dato clave es la mayoría de bebés son hipermétropes, por supuesto. De hecho tienen una dioptría de 0.5. Cuando se alcanza la hemetropía en la adolescencia, la longitud axial media al nacer contra la longitud axial hasta la debilidad es de 17.5 o 22.5 me parece que era. No, 24 milímetros. Los errores de refracción deben de saber, chicos, que son hereditarios. ¿Pero qué quiere decir esto? Es que, a ver, un niño puede nacer, si los padres son, supongamos, todos son miopes, mamá, papá miope, un niño puede ser miope a los 2 años, como puede desarrollar miopía a los 14 años. Para los efectos de refracción no hay edad. Puede aparecer en la primera infancia, puede aparecer en la preadolescencia, adolescencia, así que ojo con ese dato. Seguimos. Ups. Salí de las diapositivas sin querer. Vamos con los métodos de refracción. Y esto es lo último, al fin. De ahí a mimir. Ya con los efectos de refracción, perdón, con los métodos de refracción tenemos lo siguiente. A ver, hay varios tipos, o hay varias formas en las que yo puedo valorar la refracción de un paciente. La refracción objetiva, la subjetiva y la refracción cicloplégica. ¿Ya? La más fidedigna en nosotros que somos adultos es la subjetiva, es la más precisa. Y en niños la que más sirve es la refracción cicloplégica. Y igual les voy a explicar en qué consiste cada una. ¿Ya? Vamos con la refracción objetiva. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Que es un intercepto y que es un reflejo retinoscópico. ¿Ya? El intercepto es esa luz. Esto es el intercepto, esto que está de celeste. Es la luz que se emite, luego tú vas a querer que incida esa luz sobre un ojo. Es básicamente luz, en un intercepto. Ya, no nos hagamos bola. Y el reflejo retinoscópico es ese reflejo que se produce como consecuencia del intercepto, de la luz que choca con el ojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los errores esféricos, por ejemplo, los pacientes que tienen miopía y premetropía, el reflejo permanece alineado en todos los meridianos con respecto al intercepto. En cambio, en el paciente con astigmatismo, el intercepto está situado de una manera, pero el reflejo retinoscópico está posicionado de una manera diferente. Eso ocurre a pacientes con astigmatismo. Volviendo a los pacientes que tienen errores esféricos, ¿ya? Hay, a ver, los errores esféricos con movimiento que los encuentras en pacientes que son hipermétropes y los pacientes que tienen ese reflejo retinoscópico contra el movimiento. ¿Por qué es contra el movimiento? Porque porque el reflejo retinoscópico se produce en un lado diferente donde se proyecta ese intercepto. ¿Ya? Eso ocurre en pacientes miopes. Lo opuesto ocurre en pacientes hipermétropes. Y finalmente neutralización. El punto de neutralización, que es aquel punto en donde el intercepto, mejor dicho, es donde el reflejo retinoscópico va a producirse, va a manifestarse en todo ese globo ocular cuando se le coloca por encima una luz, o sea, un intercepto. Eso indica que el efecto refractivo ya ha sido totalmente corregido cuando ocurre este punto de neutralización. Seguimos con refracción subjetiva.
Es más preciso que la refracción objetiva. Las personas que usamos lentes, como es mi caso, seguramente conocerán este aparatito. Y bueno, la refracción subjetiva incrementa o reduce la potencia del lente hasta la imagen más clara posible. Siempre y cuando, pues, el paciente lo diga, pues, ¿no? Y como último punto, la refracción cicloplégica, usada en niños para evitar la acomodación. ¿Por qué? Porque acuérdate que los niños, no sé si lo dije, pero resulta que en los niños ellos tienen un poder acomodativo de 3 dioptrías. O sea, bastante, bastante. Y tú no puedes notar esa miopía o hipermetropía porque los niños están usando su cristalino bastantísimo. Están que le meten y le meten duro al cristalino. Entonces, para tú paralizar ese cristalino usas cicloplégicos. ¿Cómo? Como el ciclopentolato con la atropina, para poder valorar qué defecto refractivo tiene verdaderamente ese paciente. Y eso, pues chicos, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto volver a hacerles un video de oftalmo. Trataré de subir videos más frecuentemente ahorita que estoy en internado. Se me dificulta un poco porque, claro, hay que saber manejar los tiempos de las guardias, de las asistenciales, de que las clases con tus tutores, que el trabajo de titulación. Pero con un buen orden seguramente que lo voy a poder lograr. Finalmente, chicos, les dejo como siempre mis páginas, mis redes sociales, mi Instagram. Y por cierto, me he creado un Twitter hace poco, que bueno, les agradecería mucho si me siguen. Y sin más que decirles, chicos, que tengan un bonito día, en mi caso una muy buena madrugada, y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos y un fuerte abrazo a todos.